Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué todos odian a Vinicius. Es un futbolista que en el último tiempo, principalmente en esta última temporada, ha estado envuelto en muchísimas polémicas y que todas tienen un factor común, que es el racismo y la discriminación en el fútbol español. Y vamos a repasar primero los hechos que han ocurrido, qué es lo que está pasando en España, por qué hay tanto hate sobre Vinicius y sobre todo cuáles son las cualidades en la personalidad del brasileño o los hechos que han llevado a que justamente en el fútbol español al día de hoy sea tan mirado de reojo por todos los demás aficionados, obviamente no por los propios del Real Madrid. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios respecto a este tema, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, que subimos todo el tiempo contenido en el canal y también en estas redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el video. La realidad es que al día de hoy parece un caso aislado. Parece que las únicas situaciones de racismo, los únicos insultos recibidos por parte de un jugador, van todos capitalizados hacia Vinicius, lo cual le hace pensar que la problemática la tiene Vinicius. Digo, generalmente solemos pensar que cuando todo se dirige únicamente a una persona, el que evidentemente tiene que estar mal es ese jugador o esa persona y no los demás. Sin embargo, es una falacia completa, porque en el mundo del fútbol y en la historia del fútbol hemos tenido muchísimos casos, principalmente en el fútbol español en el último tiempo, pero en todas las ligas. En Italia, en su momento con Balotelli, era un jugador extremadamente criticado y que cada estadio al cual le tocaba pisar era insultado, su personalidad probablemente no ayudaba, que quizás en este contexto, el caso de Vinicius, sea algo bastante similar. Y en España en el último tiempo hemos tenido también muchos casos de jugadores muy reconocidos. Dani Alves en su momento cuando jugaba en Barcelona ha recibido insultos de todo tipo, racistas obviamente, por parte de la afición del Real Madrid, que hoy en día agarra la espada para cubrir a Vinicius. Eto'o en su momento también. Muchos otros jugadores quizás un poco menos reconocidos. Hace muy poco tiempo Iñaki Williams, el delantero del Athletic de Bilbao, entre el año 2020 y 2021, también ha recibido muchos insultos de este estilo, lo cual obviamente quiero dejar en claro que no es un caso aislado, no es algo puntualmente con Vinicius, sino que es algo que en el mundo del fútbol es más que común. Y es que es una problemática difícil de abordar, el racismo en el fútbol, porque para poder explicar el racismo del fútbol probablemente tendríamos que tener una discusión mucho más profunda de por qué existe el racismo en la sociedad, y creo que eso no les interesa a ustedes y tampoco se los voy a poder explicar. Es algo que ha existido durante mucho tiempo, que está a flor de piel. Es no solamente el racismo, sino cualquier tipo de discriminación, y en la cual las personas generalmente cuando algo no les gusta o cuando una persona no les cae bien, suelen atacarla por alguna cuestión de su aspecto físico. Es lo más normal del mundo. En este caso puntualmente hablamos del racismo y el color de piel de Vinicius, pero seguramente hay muchos casos, no voy a ejemplificar, de otras temáticas que están abordando respecto a cualidades físicas de una persona por las cuales ha sido discriminada, y termina siendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre con el racismo es que engloba en general una temática que es muy sensible, tanto en el mundo del fútbol como en el mundo en general, y que lamentablemente nos tendría que evocar una discusión mucho más profunda que deberíamos tener cada uno de nosotros, que excede completamente lo futbolístico. Pero mi idea a partir de este punto, más allá de la cuestión de fondo que es difícil de poder dilucidar, es tratar de entender el por qué Vinicius hoy en día es el foco de este tipo de agresiones que ha recibido durante toda la temporada. Porque es así. La temporada de Vinicius ha sido excelente de lo futbolístico, un jugador que probablemente en los próximos años lo veamos peleando por el Balón de Oro, y no tengo ningún tipo de duda. Creo que junto con Haaland y con Mbappé son los tres grandes talentos que tenemos pensando a futuro. Es un jugador extremadamente joven y que todavía tiene mucho por demostrar y que ha ganado prácticamente todo con el Real Madrid. Habrá que ver más adelante qué puede lograr con la selección brasileña, quizás el gran debe que tiene en la actualidad. Pero más allá de eso, que no me quiero centrar simplemente en la cuestión futbolística, su temporada ha sido tan buena desde los números y desde lo deportivo, como también ha sido tan polémica y complicada desde lo que tiene que ver con sus actitudes y sobre todo con las problemáticas con las demás fanaticadas. Si nos retrotraemos en el tiempo, creo que todos vamos a coincidir o recordarán que el foco del conflicto de Vinicius, el inicio, el origen, el detonante, como le quieran decir, de lo que ocurrió esta temporada que ha llevado a este punto culmine con lo que ocurrió en Mestalla, fueron los famosos bailes de Vinicius. ¿A qué me refiero? Como sabrán, los jugadores brasileños en general no es algo puntualmente que haya empezado a generar Vinicius, ni mucho menos. A la hora de festejar los goles,
muchas veces lo hacen bailando, algo que tiene que ver con su cultura, con la samba, con el carnaval y demás, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años en grandes futbolistas brasileños. Ronaldinho lo hacía en su momento, Neymar es uno de los que lo ha repetido durante muchas temporadas, tanto en Barcelona como en Paris Saint-Germain, en Santos en sus comienzos. Dani Alves lo hemos visto en Barcelona, que también ha sido foco en algún momento de insultos. Pero en Vinicius puntualmente comenzó a molestar y mucho su actitud de bailar a la hora de festejar. Lo entendían los rivales como una especie de cargada, como una especie de sobrada a la hora de marcar un gol innecesaria. Sin embargo, la realidad es que cada jugador festeja de una manera diferente y no me parece que bailar sea una de las formas de provocar. Hay festejos mucho peores, como gritarle un gol a la grada y demás, que generalmente pueden llegar a generar muchísima más molestia. Sin embargo, en Vinicius el problema comenzó en septiembre del año pasado, en un partido con Mallorca, por haber bailado y celebrado de esa manera un gol. A partir de ese día se plantó una semilla que de a poco fue creciendo más y más en el fútbol español, llegando al punto en el cual explotó todo en las últimas semanas, sobre todo con lo ocurrido frente al Valencia. Sin embargo, ese baile, esas actitudes de Vinicius, declaraciones posteriores de sus rivales del Mallorca y sobre todo también por parte de los medios de comunicación que empezaron a decir que Vinicius tenía que dejar de bailar, que lo único que tenía que hacer era jugar al fútbol y respetar a sus compañeros de profesión. La verdad, si por festejar un gol bailando no los está respetando, me parece una apreciación bastante corta, pero más allá de esto se empezó a generar esta semilla en el fútbol español que fue creciendo y creciendo con el correr de los partidos y de las semanas. Días más tarde se vino el derbi frente al Atlético de Madrid. Con este tema instalado, algunos jugadores del Atlético como Coque salieron a decir que no creían que Vinicius se iba a animar a bailar. No solamente se animó a bailar cuando les marcó un gol, sino que esto generó aún más insultos en el estadio que obviamente los aficionados comenzaron a propinarle respecto a su color de piel. La temática que se repite y que obviamente, lamentablemente, los aficionados y muchas veces los demás terminan agarrándose a la hora de criticar a una persona o a un jugador. Con el correr de la semana se empezó a hablar tanto de la buena temporada que estaba teniendo en lo deportivo Vinicius, como también de las cuestiones que estaban vinculadas con el racismo y las quejas respecto a su actitud. Es un jugador que lamentablemente a lo largo de la temporada tuvo muchos cruces con otros jugadores, equipos rivales, en los cuales muchas veces lo terminaban tachando de que los insultaba, que los menospreciaba a los compañeros de profesión, que era un provocador y que después a la hora de salir a defenderse utilizaba el comodín del racismo. Es un futbolista que ha tenido bastantes cruces, tanto en redes sociales como también con la prensa, debido a que más allá del tema del racismo hay otra cuestión con Vinicius, y es que muchas veces ha sido tildado de exagerar las faltas o de simular. Es un jugador al cual le pega muchísimo el fútbol español y que lamentablemente los árbitros quizás no muchas veces terminan sacando las tarjetas que deberían para cuidarlo, entre comillas, porque los jugadores saben que debido a su muy buen nivel futbolístico es un jugador al cual es difícil de frenar, pero también saben perfectamente que es un jugador que si le van a pegar probablemente pueda llegar a reaccionar y termine en una amarilla o una expulsión. Vinicius ha sido un jugador que siendo delantero ha tenido una cantidad de amarillas impresionante a lo largo de la temporada e inclusive, como ocurrió en el último partido, se ha terminado yendo expulsado. Sin duda uno de los hechos más repudiables en la temporada respecto a esta situación fue lo que ocurrió el 26 de enero del año 2023, cuando en la previa de un nuevo derbi entre el Atlético de Madrid y el Real, apareció un muñeco horcado que imitaba la figura de Vinicius colgando en el puente de Valdebebas. Obviamente estos hechos fueron condenados por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid, y Antiviolencia terminó abriendo una investigación para descubrir quién había colgado el muñeco. Obviamente había sido colgado por fanáticos del Atlético de Madrid, pero inclusive terminó llegando a ese punto que era más allá de simplemente insultos y cantos racistas dentro del campo de juego cuando enfrentaban a Vinicius. Respecto a su actitud, es un jugador que ha tenido muchísimos cruces a lo largo de la temporada y siempre lo han tachado de lo mismo, de ser un jugador que insulta por lo bajo a los rivales, que los menosprecia constantemente, que se lo ha tildado de provocador y que muchas veces cuando tiene que salir a defenderse siempre termina utilizando el comodín del racismo. Y como les decía antes, Vinicius no es un santo. Evidentemente es un jugador que deberá, quizás por su juventud, quizás por el gran momento que atraviesa en lo futbolístico, deberá modificar ciertas actitudes a la hora de los tratos con otros rivales, porque como les digo, en esta temporada ha tenido muchos cruces. En las últimas semanas hemos visto como frente a Betis, frente a Valladolid, en su momento frente a Cádiz, en el partido frente a los Osasuna con el Chimi Ávila, obviamente en el último partido frente al Valencia con varios jugadores, ha tenido cruces constantemente, y todos parecen resumirse a lo mismo, una actitud soberbia de Vinicius en la cual termina sobrando a rivales que en los papeles claramente son inferiores, y por ejemplo obviamente lo que termina pasando luego de la expulsión, haciendo referencia a que el Valencia podía llegar
a descender. Ese gesto es completamente innecesario, más allá de todas las críticas que recibe y todos los insultos racistas, y no ayudan para nada para intentar resolver esta problemática. Sin duda el éxito molesta también. Es un jugador que le costó bastante adaptarse en España, que llegó con el cartel de gran promesa, se habían pagado casi 50 millones de euros por él. Sus primeras temporadas en el Real Madrid era un jugador que siempre demostraba condiciones interesantes, pero que le costaba finalizar las jugadas, que erraba muchos goles, que muchas veces no tomaba las mejores decisiones. Pero sin duda las últimas 2 temporadas eso ha cambiado completamente. Como les digo, creo que al día de hoy, en cuanto a jugadores de potencial, junto con Mbappé y con Haaland son los mejores jugadores. Jugar en el Real Madrid tampoco lo ayuda para nada. Es un equipo que por su grandeza, porque gana títulos, porque muchas veces también ha sido tildado un equipo ayudado por los árbitros, o al menos siempre respecto a los equipos grandes se sienten así los equipos más chicos de cada una de las ligas. Es un equipo que sus jugadores en general no tienen la mejor prensa. Sin embargo, es cierto que Modric, Kroos no son jugadores que hayan sido hateados. Pero Vinicius es un combo muy particular respecto a su personalidad, su juventud, sus actitudes tanto dentro como fuera del campo de juego, y también respecto a cómo él ha generado este tipo de hate. Es un jugador que, a diferencia quizás de la mayoría al momento de recibir este tipo de insultos, no ha tomado una actitud pasiva en la cual simplemente se ha callado y ha dejado pasar las aguas, sino que constantemente ha salido a defenderse, lo cual me parece bien. Pero también es cierto, salir a defenderse, salir a hablar, salir quizás a criticar ciertas estructuras del fútbol español, como la Liga, lo cual obviamente ha generado que el mismo presidente de la Liga, en vez de salir a apoyar a Vinicius, lo termine criticando respecto a los insultos que recibe. Obviamente todo este tipo de cuestiones hacen que el jugador siga en el foco de la problemática y que no salga de allí, y lamentablemente los insultos racistas continúen y continúen. Para resumir respecto a esto, ¿cuál creo que debería ser la actitud que tome la liga y que tomen todas las ligas del mundo en general? Un protocolo mucho más severo respecto al racismo. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma, creo yo, que los hinchas entiendan que no pueden realizar esto, porque lamentablemente hay hinchas que no lo van a entender, es por un lado que los que sean identificados, como va a ocurrir en Valencia, sean expulsados de por vida de los terrenos de juego, pero que si una afición comienza con este tipo de cantos, el partido debería detenerse, y en caso de que continúen después de detenerse el partido, se debería suspender y como mínimo debería haber una multa económica importante para el equipo. Y si esta actitud se repite en el tiempo, es decir, si en varios partidos esa afición constantemente tiene cantos racistas hacia distintos jugadores, que comiencen las sanciones deportivas, quitas de puntos y demás al equipo. Y creo que es la única manera, con este tipo de sanciones severas, en las cuales el hincha realmente entienda que si realiza este tipo de acciones su equipo se va a perjudicar, van a lograr entender algo. Al día de hoy, parando los partidos o dejándolo pasar, lamentablemente a nadie le importa nada y lo va a seguir haciendo. Lamentablemente los hinchas, la única forma de que entiendan que no pueden hacer esto y que terminen con este tipo de actitudes y cantos racistas, es cuando empiecen a sancionar a su equipo con gravedad. Creo que es la única manera en la cual puede llegar a funcionar que este tipo de actitudes se empiecen a extirpar del fútbol a nivel mundial, tanto en el fútbol español como en cualquier liga. Pero me gustaría leer su opinión. ¿Por qué creen que en el fútbol español es tan odiado Vinicius? Porque en Champions no ocurre de esta manera, en el Mundial mucho menos jugando con Brasil, pero en la Liga Española prácticamente terreno visitante que pisa, terreno en el cual lo terminan insultando, lo terminan silbando y en el peor de los casos, como ha ocurrido muchas veces, termina recibiendo insultos racistas. Los voy a estar leyendo en los comentarios, déjenme su opinión respecto a la temática, qué se debería hacer para abordar este tema, cómo se puede solucionar. Suscríbanse al canal activando la campanita si todavía no lo hicieron, síganme en las redes sociales, TikTok, Instagram, en que subimos contenido todos los días, y sin dar mucha más vuelta los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.